Un sistema diseñado para cerrar el cielo entero falló por un solo cable aplastado por error. Cientos de toneladas de equipos, decenas de vehículos, presupuestos equivalentes a miles de millones, y aún así, durante una prueba real en Venezuela, no logró detectar ni siquiera un objetivo de baja velocidad. Oficialmente era un escudo aéreo, extraoficialmente, un coloso hipertecnológico dependiente de condiciones perfectas que nunca existieron. En los desfiles de Caracas lucía como salido de una película de ciencia ficción, pero en cuanto intentó simular una situación de combate, falló por una simple interferencia en la señal de radio, o porque el lanzador perdió conexión con el centro de mando. Pero esto no fue una excepción, era el patrón. Documentos internos mencionan silencio total del sistema, radares que entraban en modo de reposo en medio de ejercicios, generadores que se negaban a encenderse. ¿Por qué un sistema tan costoso parecía diseñado más para intimidar que para combatir? ¿Por qué su principal arma era su misterio? ¿Y cómo es posible que, en décadas de existencia, jamás disparara un solo misil en una guerra real? La respuesta completa solo aparece al final, y es ahí donde empieza lo verdaderamente inquietante. La idea de construir un único sistema de defensa antiaérea para tres ramas diferentes de las Fuerzas Armadas, defensa aérea, ejército terrestre y marina, nació como una utopía tecnocrática dentro de la lógica centralizadora soviética. A finales de los años 60, el objetivo era ambicioso hasta el absurdo: crear una plataforma única que pudiera derribar cualquier cosa que volara, desde cazas supersónicos hasta misiles balísticos. Debía ser móvil, modular, autónoma, compatible entre ramas y completamente digitalizada. En resumen, debía convertirse en el fusil de asalto del cielo: simple, confiable, universal. El resultado fue el S-300. Las guerras en Vietnam y en el Medio Oriente mostraron que los sistemas anteriores, el S-75, el S-125, el S-200, eran lentos, rígidos y vulnerables. El S-125, por ejemplo, necesitaba más de una hora para replegarse. Durante ese tiempo, un avión enemigo ya podía haber atacado, huido y regresado. Ni siquiera con mejoras se logró reducir ese tiempo a menos de 20 minutos. Esto era inadmisible en una era donde los misiles de crucero podían cruzar un país en menos de 15. Por eso, el primer concepto fue el S-500U, donde la letra U representaba universal. Su alcance prometido era de hasta 100 kilómetros. Pero muy pronto surgió la realidad. Cada rama de las Fuerzas Armadas tenía requisitos completamente incompatibles. La Marina necesitaba sistemas resistentes a la corrosión salina, al movimiento constante de las olas y a los espacios confinados de un buque. El ejército terrestre pedía plataformas oruga, capaces de cruzar barro, nieve o grava. La defensa aérea exigía automatización máxima, largo alcance y mínima dependencia humana. Se formó así un triángulo imposible: tres exigencias que no podían coexistir en una sola arquitectura técnica. El proyecto se dividió entonces en tres versiones: el SI-300P para defensa aérea, el SI-300P para el ejército y el SI-300F para la marina. Cada una fue desarrollada por un equipo distinto, con prioridades distintas y sin una integración real. Aunque compartían el nombre, en la práctica eran sistemas distintos e incompatibles. Los radares no eran intercambiables, los misiles no podían usarse en plataformas cruzadas, y los software de control operaban bajo lógicas completamente separadas. Incluso dentro de una misma versión, los componentes variaban según el lote de producción o la fábrica de origen. En 1979 entró en servicio la primera batería del modelo S-300PT. Sobre el papel, podía proteger objetivos estratégicos contra aviones y misiles. En la práctica, era un conjunto semiestático cuya puesta en operación requería hasta 30 minutos. Usaba misiles tipo 5, T-50 y 5K con un alcance de 47 kilómetros, pero solo bajo condiciones perfectas. Cielo despejado, sin contramedidas electrónicas, con el blanco en trayectoria recta. El punto más débil era la columna vertebral del sistema, la red de mando y detección. Los radares tenían dificultades para seguir blancos por debajo de 500 metros. Los ordenadores de a bordo seguían basados en tecnología de los años 60, y cualquier fallo en el cableado podía detener completamente el sistema. A menudo, cuando todo estaba listo para disparar, lo único que funcionaba era el ventilador del generador, mientras la consola mostraba errores sin explicación.
Así nació uno de los proyectos más ambiciosos y contradictorios de la historia militar soviética. Se pretendía una herramienta universal y terminó siendo un especialista inútil. Su nombre era uno solo, pero su funcionamiento estaba dividido. Sobre el papel era impecable, en la práctica frágil. Un sistema diseñado para proteger, que muchas veces necesitaba ser protegido de sí mismo. Mientras la idea original del S-300 se fragmentaba bajo el peso de sus propias contradicciones, su división en 3 ramas paralelas terminó por cristalizar una verdadera esquizofrenia tecnológica. Lo que debía ser un sistema unificado y modular se convirtió en 3 universos incompatibles, cada uno con su lógica, su hardware, sus limitaciones y, sobre todo, su propia carga de problemas no compartidos. El nombre C-300 era apenas una fachada para ocultar la desconexión estructural entre sus versiones. La variante P, destinada a las tropas de defensa aérea, fue la primera en llegar al campo. Su diseño se basaba en un principio de control centralizado, un vehículo de mando conectado a múltiples lanzadores, cada uno con 4 misiles. En teoría, el sistema podía rastrear 6 objetivos al mismo tiempo y disparar hasta 12 misiles, 2 por blanco. Pero esos cálculos estaban basados en condiciones ideales, sin errores humanos, sin fallos eléctricos, sin pérdidas de sincronización. En el mundo real, bastaba una oscilación de voltaje o una mala conexión para provocar retrasos letales. El radar de antena faseada prometía cobertura de gran alcance, pero su rendimiento caía dramáticamente con colinas, edificios o interferencias electromagnéticas. La versión terrestre, conocida como V, de Boyeni, es decir, militar, fue aún más compleja. Todos los componentes, radares, centros de mando, lanzadores, vehículos de recarga, se montaban sobre plataformas oruga independientes. El resultado era una caravana de más de 20 vehículos que debían operar en perfecta sincronía. Si uno se retrasaba, se averiaba o se desalineaba en el terreno, todo el sistema se desestabilizaba. Para colmo, usaba 2 tipos distintos de misiles, uno para blancos convencionales y otro para amenazas balísticas. La tripulación debía anticipar qué tipo de amenaza enfrentaría. Si la situación cambiaba a último momento, no existía forma de cambiar el modo sin reiniciar completamente el sistema. La variante naval, llamada F, introdujo problemas nuevos. Fue instalada en cruceros de las clases Orlan y Atlant. Allí, el sistema fue reconfigurado en una torre giratoria de lanzamiento vertical, ubicada bajo cubierta, como un tambor rotatorio. Cada misil debía girar en su celda hasta alinearse con la rampa de disparo. Era una solución elegante en teoría, pero vulnerable en la práctica. La humedad salina, las vibraciones de la navegación y las variaciones térmicas solían causar bloqueos mecánicos. En varios ejercicios no se pudo lanzar ni un solo misil, no por error humano, sino porque el tambor no giraba. La incompatibilidad entre versiones era casi total. Cada radar operaba en frecuencias distintas, los softwares seguían protocolos diferentes, y aunque algunos componentes parecían iguales a simple vista, usaban conectores distintos, voltajes no compatibles y codificaciones internas que impedían cualquier intercambio. Un intento de usar el radar de la versión terrestre con el lanzador naval fracasó, porque el algoritmo de estabilización de antena no podía lidiar con el movimiento del mar. Lo inverso tampoco funcionó. El radar naval sobre un vehículo oruga causó fallos en los giróscopos por vibraciones para las que no estaba diseñado. Algunos países que importaron el sistema reportaron situaciones absurdas. Una nación recibió su batería completa, pero sin el cableado adecuado. En otra, los radares funcionaban, pero no podían comunicarse con los lanzadores porque los protocolos de tiempo no coincidían. En ciertos casos fue necesario reescribir por completo el software, ya que la configuración de red eléctrica local causaba errores imprevisibles. En lugar de una familia de defensa aérea coherente, nació un monstruo tripartito. 3 cuerpos, 3 cerebros, 0 compatibilidad. Cada versión hablaba un idioma técnico distinto, y aunque en los folletos todo parecía sincronizado, en el terreno eran 3 solistas tocando partituras incompatibles. El resultado final no era una sinfonía de fuego defensivo, sino una cacofonía tecnológica donde cada parte obstaculizaba a las demás. Un rompecabezas soviético que jamás lograba encajar. El desarrollo del S-300 nunca fue una línea recta hacia la perfección. Fue más bien una espiral de promesas rotas, donde cada mejora añadía más complejidad, más capas de software,
más componentes incompatibles. Las actualizaciones no solucionaban problemas, simplemente los escondían, los trasladaban o los multiplicaban. La primera modernización seria fue la versión PT-1, que introdujo un nuevo misil, el 5B-50 y 5R, con un alcance teórico de 75 kilómetros. Sin embargo, esta cifra solo era válida bajo condiciones ideales. Blancos volando en línea recta, sin maniobras evasivas, a altitud constante y sin contramedidas electrónicas. En escenarios reales, como en terrenos montañosos o en entornos urbanos, el alcance efectivo caía a menos de 40 kilómetros. Además, el sistema aún requería más de 30 minutos para estar completamente operativo. Tiempo suficiente para que un avión moderno cruzara el espacio aéreo, atacara y escapara sin ser molestado. La versión siguiente, PS, prometía reducir ese tiempo de preparación a solo 5 minutos, pero en pruebas de campo, ni siquiera en condiciones controladas se lograba activar el sistema en menos de 10 o 12 minutos. Esta versión utilizaba una red semicentralizada, donde un vehículo de mando con radar propio controlaba hasta 6 lanzadores, cada uno con capacidad de disparar 2 misiles por objetivo. No obstante, esta arquitectura tenía un talón de Aquiles, la dependencia total del nodo central. Si el vehículo de mando era bloqueado, interferido o simplemente destruido, toda la unidad quedaba ciega e inoperativa. No existía un protocolo de relevo automático ni un plan de respaldo. Un solo punto de fallo condenaba al conjunto. Para contrarrestar estas limitaciones se introdujo un nuevo misil, el 48N6, más rápido, con una cabeza explosiva más potente y guiado digital. Sobre el papel podía interceptar blancos a velocidades superiores a los 6.000 km por hora, pero esa velocidad reducía drásticamente el tiempo de corrección en vuelo, exigiendo predicciones extremadamente precisas. Allí, el sistema topaba con los límites de sus propios procesadores. Basados en tecnología soviética de décadas anteriores, los ordenadores no podían calcular en tiempo real todas las posibles maniobras del objetivo. En varias ocasiones documentadas, los misiles erraban no por una mala puntería, sino porque la lógica de guiado no reaccionaba a tiempo. Se añadió un radar auxiliar de baja altitud, montado en un mástil telescópico de hasta 10 metros de altura, para cubrir la zona ciega del radar principal frente a misiles de crucero. Pero este mástil era vulnerable al viento, requería nivelación precisa y alargaba significativamente el tiempo de despliegue. Una mínima inclinación por terreno irregular podía desviar el haz del radar, haciendo que los objetivos desaparecieran del sistema. A finales de los años 80 llegaron los nuevos misiles 9M90 y 6E1 y E2, más pequeños, más maniobrables, con micropropulsores de gas frío para correcciones en fase terminal. Ganaron en precisión, pero perdieron en potencia. Era el clásico dilema: acertar exactamente en el lugar correcto, sin suficiente fuerza para destruir el objetivo. Estas municiones se integraron en las versiones de exportación S-300 PMU-1 y PM-2. Una de sus supuestas ventajas era la posibilidad de montar los lanzadores en diferentes chasis, camiones, remolques o plataformas móviles. Pero esta flexibilidad añadía nuevos problemas logísticos. Cada cambio de plataforma implicaba volver a cablear y recalibrar todo el sistema. Un solo conector mal instalado podía causar un fallo total, y a menudo lo hacía, sin advertencia ni alarma. El módulo de control 83M6E introdujo un radar de largo alcance con combinación de antenas activas y pasivas. Su cobertura era mayor, pero también su fragilidad. En teoría, debía ser compatible con generaciones anteriores, pero en la práctica muchas unidades operaban como dos sistemas separados, el nuevo y el viejo, sin conexión real entre ellos. El resultado fue una paradoja cada vez más absurda. Cuanto más capacidades se añadían, menos funcional era el sistema en situaciones reales. Cada nuevo avance abría una nueva ruta hacia el colapso. El S-300 ya no era un arma, sino una máquina atrapada en sus propias decisiones. Un rompecabezas digital donde los errores no venían del enemigo, sino del propio diseño. Una trampa tecnológica en la que los ingenieros cayeron sin darse cuenta. Con cada nueva generación, el sistema S-300 se alejaba más de su propósito original. La herramienta que debía proteger el espacio aéreo terminó convertida en una estructura digital hipertrofiada, donde la cantidad de objetivos rastreados y misiles disparados crecía en progresión geométrica,
mientras que la eficiencia real se deslizaba por las grietas de los documentos técnicos. Una de las versiones más avanzadas prometía rastrear simultáneamente hasta 100 objetivos y atacar 36 de ellos con 2 misiles por cada uno. Sobre el papel, era impresionante. En la práctica, era una ilusión estadística. Los cálculos estaban basados en escenarios de laboratorio, sin interferencias, sin maniobras evasivas, sin obstáculos físicos ni señales falsas. Un universo perfectamente predecible, inexistente en cualquier combate real. El radar 46N6, equipado con escaneo electrónico de fase, debía cubrir hasta 200 kilómetros, pero ese alcance era válido solo si el blanco volaba alto, en línea recta y sin ocultarse tras el relieve. Por debajo de los 25 metros, los ecos del radar rebotaban contra el terreno, creando zonas ciegas e interferencias. Los misiles de crucero, diseñados precisamente para volar a ras de suelo, se deslizaban por esos huecos invisibles como si el radar no existiera. La joya del sistema era el misil 48N6E1, con una cabeza de fragmentación dirigida. En teoría, podía destruir objetivos balísticos con una explosión frontal de alta densidad, pero esa eficiencia dependía de un ángulo de aproximación extremadamente estrecho. Si el misil no se acercaba en un cono de 15 grados respecto al blanco, la dispersión era insuficiente para neutralizarlo. En otras palabras, todo el poder del misil podía desperdiciarse por un error de pocos grados. Para enfrentarse a blancos de alta velocidad, más de 2000 metros por segundo, el sistema utilizaba algoritmos de predicción de trayectoria. Pero estos algoritmos estaban basados en modelos fijos, incapaces de adaptarse a trayectorias dinámicas o maniobras evasivas. El resultado era casi tragicómico. El misil se dirigía con extrema precisión a una coordenada donde el objetivo ya no estaba. Para compensar estas debilidades se implementó el disparo doble, 2 misiles lanzados a un mismo blanco con rutas ligeramente diferentes. Esto duplicaba las probabilidades de impacto, pero también la carga térmica y el consumo de recursos. En al menos un ejercicio documentado, una ráfaga de 7 misiles en rápida sucesión sobrecalentó los módulos de potencia. El sistema entró automáticamente en modo de enfriamiento por 30 minutos. Media hora de inactividad completa en plena amenaza simulada. El sistema también mostraba dificultades al enfrentarse a formaciones compactas. Cuando 2 o más misiles enemigos volaban muy cerca, el radar a veces los registraba como un solo objeto. En tales casos, el algoritmo priorizaba un ataque único, subestimando la amenaza. No había posibilidad de intervención humana rápida. El operador debía esperar a que se completara todo el ciclo de análisis automático, lo que podía tardar segundos preciosos. En la guerra moderna, esos segundos son equivalentes a una sentencia. Frente a amenazas balísticas de corto alcance, la presión era aún mayor. Estas armas podían alcanzar velocidades verticales de más de 3000 metros por segundo. El sistema tenía apenas 2 segundos para detectar, identificar, calcular y disparar. Pero su arquitectura era lineal. Cada paso debía completarse antes de iniciar el siguiente. No existía procesamiento en paralelo. Esta secuencialidad era fatal. En la era de la velocidad hipersónica, el sistema pensaba mientras el enemigo ya golpeaba. Con cada nueva función añadida, aumentaba también la fragilidad estructural. Cada módulo extra era un nuevo punto de posible fallo. Se intentó cubrir todo el espectro, desde globos aerostáticos hasta misiles hipersónicos, y el resultado fue un monstruo de silicio que no dominaba nada. Un laberinto de protocolos, sensores, radares y cables que se bloqueaban entre sí. Una red tan compleja que, ante el mínimo error, simplemente dejaba de funcionar. El S-300 ya no era una defensa aérea. Era una trampa digital para sus propios operadores. A pesar de décadas de desarrollo, centenares de toneladas de equipamiento y kilómetros de cables, el sistema S-300 jamás entró en combate real. Nunca destruyó un objetivo confirmado, jamás fue probado bajo fuego, ni se verificó su eficacia en condiciones caóticas. Fue un espectro tecnológico, omnipresente en desfiles, mencionado en discursos estratégicos, pero ausente en todos los campos de batalla. Un gigante que imponía respeto más por lo que se decía de él que por lo que realmente hacía. El episodio en Venezuela desenmascaró esa contradicción. En el año 2009, el gobierno de Caracas firmó un contrato de cientos de millones de dólares para adquirir 2 unidades completas del S-300 versión BUEM. Se desplegaron con pompa, se exhibieron como símbolo de soberanía, pero en las primeras pruebas prácticas,
no lograron interceptar ni un solo blanco. En una de las simulaciones, un dron volando a velocidad reducida atravesó el espacio aéreo sin ser detectado. La causa: un error de calibración en la inclinación del mástil radar. En otro ejercicio, la pérdida de señal entre el centro de mando y el lanzador provocó un apagado completo del sistema, que exigía un reinicio manual de más de 8 minutos. 8 minutos de ceguera total ante una amenaza simulada. En otros países compradores, los resultados fueron igual de frustrantes. Algunas naciones recibieron el sistema sin personal capacitado. Otras lo instalaron sin verificar compatibilidad con su red eléctrica. En varios casos, los radares y los lanzadores operaban en frecuencias diferentes y no podían comunicarse entre sí. Se dieron incluso incidentes donde las baterías estaban físicamente completas, pero el software se bloqueaba al no reconocer la hora local del sistema operativo. Un fusil cargado pero sin gatillo. El caso más emblemático ocurrió cuando los Estados Unidos, a través de un tercer país, accedieron a una batería funcional de S-300 Qunto para su análisis. Según informes desclasificados, se descubrió que el sistema era extremadamente sofisticado en diseño, pero frágil en ejecución. Un cambio de temperatura de apenas 5 grados provocaba errores en los circuitos de tiempo. Oscilaciones en la tensión de red causaban microfallos que se acumulaban en la memoria interna, ralentizando la respuesta. Y lo más grave, el sistema no tenía adaptabilidad dinámica. Si las condiciones cambiaban, requería un reinicio completo del escenario, lo cual significaba entre 5 y 7 minutos de reinicialización, un abismo temporal en plena guerra. Durante un ejercicio, un camión de logística pasó accidentalmente sobre el cable de datos principal que conectaba el radar al centro de control. Toda la unidad quedó fuera de servicio. No había respaldo ni protocolo de contingencia. La redundancia, ese principio básico en cualquier sistema militar moderno, brillaba por su ausencia. Bastaba un solo error físico para silenciar una red entera. Otro de los avances más problemáticos fue el filtrado inteligente. El sistema analizaba cada amenaza en 2 fases: detección y validación. Pero cuando el blanco realizaba maniobras poco convencionales, el algoritmo dudaba, y esa duda duraba hasta 12 segundos. En tiempos modernos, una ojiva hipersónica puede recorrer más de 200 kilómetros en ese intervalo. 12 segundos de reflexión eran equivalentes a una rendición técnica. Aún así, el mito del S-300 persistió. Muchos lo consideraban intocable, invencible, impenetrable. Pero lo que no se decía es que su mayor talento era no disparar. Su silencio era interpretado como contención, cuando en realidad era inseguridad estructural. Algunos países diseñaron versiones derivadas, repitiendo los mismos errores. Sistemas sobredimensionados, difíciles de mantener, sensibles al entorno. El S-300 terminó siendo una metáfora de su propia doctrina, una tecnología que intentó cubrir todos los frentes y no dominó ninguno. Una máquina brillante sobre planos, incapaz de tomar decisiones bajo presión. Una defensa aérea tan avanzada que olvidó lo básico: reaccionar a tiempo. Y en muchos casos ni siquiera reaccionaba. Solo pensaba. Y en la guerra pensar demasiado suele ser fatal.